Aquí comienza WOM Capital con Vos, un programa que informa y fortalece la identidad de quienes día a día construyen el futuro de la industria metalúrgica. WOM Capital con Vos, la voz de la Unión Obrera Metalúrgica en Capital. Quédate con nosotros, acá en Radio Sónica, porque hasta las 11 tenemos mucho para contarte. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar... Muy buenos días, estamos acá en otro programa más de WOM Capital con Vos, la voz metalúrgica que nunca se calla. Bueno, día nublado en la ciudad, me parece que va a llover, ahora todavía está despejado, ¿no? La realidad es que, bueno, paro del tren Roca, 4 horas de demora, bueno, muy complicado para viajar el día de la fecha. Así que, bueno, semana sumamente emotiva, movidita. Bueno, murió Tati Almeida, la referente de la línea fundadora Abuela de Plaza de Mayo, una luchadora inalcanzable por los derechos humanos. Murió con 95 años y nunca pudo saber qué hicieron con su hijo Alejandro, ¿no? Después de tanta lucha. Nunca supo realmente qué pasó con él. Se murió con esa tristeza, pero sí con el mérito y la alegría de haber militado todos estos años por los derechos humanos, y también una referente en lo humano, en lo social, en lo político. Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar de los bombardeos del 55, del paso a la inmortalidad de Güemes, del Día de la Bandera. Vamos a estar hablando en el segundo bloque con Noelia Lescano también, del cuarto foro feminista por la democracia. Bueno, y tengo el agrado también de presentar acá, bueno, mi compañero de todos los jueves, mi compañero de fórmula, Beto, que también acá va a hablar un poquito de lo que fue el partido, el comienzo del Mundial. Acá ganamos 3-0. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto con Pablo Vázquez, historiador, presidente, secretario general de la Casa Juan Manuel de Rosas, entre otras cosas, periodista, escritor, bueno. Amigo de la casa. Un amigo de la Sí, casa. amigo de la casa. Bueno, Beto, ¿cómo anda? ¿Cómo la viste también el partido? A ver, bueno, la verdad que con mucha expectativa, primero siempre a la espera. El Mundial empezó hace más de una semana, ¿no? Y Argentina juega en los últimos días, entonces uno quiere que ya Argentina juegue, estando ahí cuándo juega Argentina, cuándo Argentina, y bueno, nos encontramos con un 3-0. 3-0, La verdad que es un lindo Mundial donde también es raro, primera vez que se hace en 3 países distintos, México, Estados Unidos y Canadá. 3 anfitriones, de las cuales México salió ganando 2-0 el primer partido. Estados Unidos dio un batacazo de 4-1 porque, es más, en el pro de familiar, en el pro de amigos le damos como ganador a Paraguay y 4-1 le dio. Nadie le pide tanto a Paraguay que se arrastre, lo mismo Claro, que Argentina claro. hoy, ¿no? Con Estados Unidos, pero se ve que, bueno, Trump pudo más y como regalo de cumpleaños le dieron el triunfo a Paraguay. Lo vimos asustados a los guaraníes. Así que sí, un poco por eso. Y bueno, después Canadá empató. Tuvimos un 7-1 de Alemania. Sí, pero era como... Un primer tiempo más o menos ahí y después arrasó. España también otra sorpresa con Cabo Verde, que un empate, le pegó un empate, primera vez en el Mundial Cabo Verde. Me parece muy bien Cabo Verde, la tierra de Cesárea Évora. Y tenemos una comunidad caboverdiana muy fuerte. Nosotros Sí. por la zona de La Plata. La otra vez se juntaron todos acá en Capital, Sí. eran bastantes. Había ido yo a la institución de ellos que está por el Doc Sur y demás. La verdad que muy buenos compañeros y laburan mucho la identidad afroargentina y caboverdiana. Aparte se independizaron hará 50 años. Sí, un país muy joven. Sí, un país pero joven. con mucha historia.
Claro, porque eran dependencia portuguesa. Así que aquí la tiran. La referente máxima, o por lo menos para mí, por lo musical, es Cesárea Évora, porque canta fado, que es como la música, así como nosotros el tango, para Portugal es el fado, más ritmos africanos, así que tiene toda la onda. Vino la Argentina, yo la vi, perdón que te vincule más con la música que el fútbol. Así que los estimo mucho, pero le falta todavía. Son muy buenas esas anécdotas. Es bueno también tener la historia de cada país y es parte de su cultura también. Ellos en Cabo Verdeano, acá tienen comunidades, una comunidad muy fuerte y muy significativa. Aquí en nuestro país, obviamente tengo que anclar la relación de los afros con Rosas, o con Perón, pero en este caso son como muy notorios en cuanto a su identidad y laburan bastante bien en cuanto al rescate de su memoria. Pero el fútbol es fútbol y si nos toca tenemos que ganarle, ¿no? Claro, no, claramente. Eso es otra cosa. No, y 3-0 también, digamos, eso, 3 goles de Messi, ¿no? 3 goles de Messi, la verdad que uno esperaba una buena actuación. Con un gol nos poníamos contentos, pero metió 3. Y los tipos, los argelinos, la mayoría están jugando en el fútbol francés. La mayoría. Así que no es que son maletas, es un buen equipo. No, es un buen equipo, se paró bien. En un momento como que dije, opa, estaban a la par, ¿eh? Sí, opa, en un primer tiempo fue un más o menos, después escuchando al técnico, porque después escuché el técnico de ellos, y dice, ¿qué podemos hacer conteniendo al mejor del mundo del otro lado? Dice. Sí, bueno. Entonces, pero y no solamente eso, porque no solamente el mejor del mundo, sino después tiene 10 que juegan a la par y que se ponen a disposición de eso. Entonces nosotros pudimos afrontar y creo que en un momento dimos miedo, pero hasta ahí, cuando abrimos el partido, obviamente Argentina nos arrasó después, porque prácticamente es eso, lo que tiene Argentina siempre, el toque hacia atrás para poder abrir un poco el partido, porque siempre que juega se ponen todos juntitos ahí atrás, y es muy difícil cuando están todos juntos. Entonces Argelia se animó a enfrentarlo, avanzó, y eso dejó que Argentina, juegue un poco más por los laterales, y pueda avanzar y pueda hacer contragolpe, por eso vienen también los goles, ¿no? No, totalmente. Nota de color, había varios hijos de grandes jugadores. Sí. Ojo, del lado de ellos el que atajaba era Zidane. Y estaba el pelado Zidane. Mirando, se acordarán muchos del cabezazo del francés. Del francés, y del lado, y estaba Simeone. Y no sé si estaba estaba de suplente. El Cholo, ¿no? Estaba de suplente. Estaba de suplente, o sea que la verdad que fue muy, muy importante. Y ahora esperar a Austria. Yo creo que tenemos que seguir todos los... A ver si yo pienso y critico mucho a mis propios compatriotas, que somos muy ansiosos y ya somos campeones, dicen. No, tanto no, pero... Tenemos que ir despacio, tranquilito. El siguiente paso es Austria, pero tranqui. Como a Messi. Messi le dijeron, haciendo la nota le dijeron, le llegaste a Klose con la mayor cantidad de goles, y me dice, eso es estadística. Mi idea es otra cosa, dice. Y tenemos que empezar la estadística, dejarlo en costadito, si bien hay que hablarlo y demás, pero a veces las emociones nos sobrepasan, y a veces eso nos pasan después, que nosotros nos pasó cuando perdimos la final en su momento. Entonces como que... Venimos cascoteados con este gobierno, con esta situación económica. Una alegría. Exacto. Como una alegría una vez, y de a poco se va como incrementando la expectativa. Por eso, aunque sea una vez... yo creo que sí, vamos a llegar bastante lejos. Por lo menos vamos a llegar lejos, eso sí, no quiero todavía decir una cosa que otra, pero yo creo que vamos a llegar lejos. Estamos paso a paso. Paso a paso, Mostaza. No, una alegría. Aparte, la realidad es que lo que genera la escaloneta, o sea, tipo, mirando los programas de televisión así, mucha gente de muchos países que no son argentinos, o sea, que hinchan por Argentina. Claro. Es increíble. Los bengalíes, toda la zona. Lo que genera. La India, todo. Claro, de todos lados, o sea, apoyando colombianos, peruanos, todo apoyando a la Argentina, ¿no? Yendo muy contentos con la bandera y con todo lo que es el merchandising de Argentina. De Argentina. Mirá, acá estamos todos, mirá, celeste y blanco, estamos todos acá. Y hablando de Argentina, cómo no reconocer, no vamos a un tema un poco más triste, que es la muerte de Tati, cómo no reconocer a tremenda Argentina que fue Tati Almeida, ¿no? Una nacionalista a ultranza que, ella misma lo dice, ella no era peronista antes de encarnar esa lucha y se volvió una compañera
peronista con todas las letras, una luchadora inalcanzable de los derechos humanos y bueno, de la memoria, verdad y justicia. Vamos a ver un videíto de Tati Almeida para recordarla acá en Un Capital con Vos. El sábado a las 10 de la mañana se convoca a Parque Lezama para hacer un homenaje. Fue el velatorio de 2 días en Foetra. Sí. Estuvimos ahí, fue, bueno, muchísima gente a despedir a una referente de los derechos humanos como fue Tati Almeida. Vamos. A 50 años del golpe cívico-militar clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga, porque con honrosas excepciones, la complicidad de la jerarquía eclesiástica con los genocidas fue tremenda, tremenda. Y 49 años de la primer ronda. Esa ronda, a instancia de Azucena Villaflor, que ella dijo palabras que tienen tanta hoy vigencia. Por separado no vamos a lograr nada. Hay que juntarse. Vayamos a la plaza y nos cruzamos y hablamos con Videla. Porque te voy a decir una cosa. Había mucha inocencia, mucha ignorancia en esa época. Más de una creíamos que nuestros hijos estaban presos, incomunicados en alguna cárcel del país. Pero esa palabra desaparecido no la conocíamos, no la practicábamos. De ahí que por tantos años en la ronda era, con vida los llevaron, con vida los queremos, digan dónde están, ¿viste? Después de muchos años, cuando empezaron a salir los presos políticos, ahí tuvimos la certeza que nuestros hijos ya no estaban. Aunque políticamente no los damos por muertos. Son detenidos desaparecidos, desaparición forzada. Y a partir de ese momento, nuestra lucha, justamente, se basa en 3 patas. Memoria, verdad y justicia. Memoria. Un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a ocurrir. Verdad. Es otra de las crueldades que nos han hecho. No sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. No tenemos dónde llevarles una flor, rezarles. Yo siempre digo lo mismo. Pido, Dios mío, que no me lleve sin antes, aunque sea poder tocar los huesos de Alejandro. Que no pierdo la esperanza por los antropólogos forenses que son conocidos en el mundo. Bah, son entre otros los que reconocieron los restos del Che Guevara, ¿viste? Y luego justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Alejandro acá vivía conmigo, yo hace 50 años que vivo acá. Bueno, Alejandro vivía acá junto con Fabiana, ¿no? Y Alejandro a mí me cuidaba, me preservaba, no me decía nada de su militancia, ¿no? Su militancia, que era un militante político, porque aunque no lo creas, hoy en día hay también quienes dicen, por algo será. Y nosotros decimos, claro, claro que fue por algo. Que se los llevaron. No fue ni por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos. Pero Alejandro, como te digo, a mí no me contaba nada, me cuidaba. Lo que sí me decía muchas veces, con su 1,80 m me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, no entendí un pito. Yo por eso cada vez que me dan algún reconocimiento, como los otros días, el honoris causa y tantas cosas, yo te juro
que lo veo a Alejandro, que muerto de risa me dice, mire la gorilita de mierda en que se convirtió. Y yo sé que está muy orgullosa de su madre ex gorila. Bueno, Alejandro vivía conmigo, como te digo. Y un día, el 17 de junio, llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, porque estaba cursando primer año de medicina. Espérate, ya vengo. A la mañana siguiente me levanto, cuando no venía me decía, no vengo, no encontré nada. Y en ese mueble encontré una agenda y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Las leí, sobre todo una que me dejó a mí, que es una despedida. Él sabe que va a morir. Yo tengo 3 hijos, Jorge, que vive en España, Alejandro y Fabiana. Bueno, fuimos con Fabiana a la casa de las madres y al entrar nomás en la pared veo fotos, wow, no soy la única. Y me atendió la madre con mayúscula, María de Lagarde de Antocolés, que ella buscaba a su hijo abogado, ¿no? Y me preguntó, lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez, ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión. Y ahí yo por fin hice mi catarsis. Hablé, lloré, conté. Y en un momento le dije, ay María Adela, qué estúpida que he sido. Y ella me dijo, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo. Has dejado amistades, familias. Yo digo, mira, familias no, porque aunque no compartían conmigo nada, pero siempre me acompañaron a hacer entrevistas, a averiguar algo. Y bueno, y desde entonces me incorporé por fin a madres, que era lo que tendría que haber hecho, pero como dijo María Adela, para todo había un momento. Y ese fue mi momento, ¿no? Comentábamos recién que quedamos poquitas madres, abuelas, pero la posta ya la hemos pasado a la gente joven y no tan joven, y eso son nuestra tranquilidad y nuestra esperanza. Y siempre hay motivos, bueno, ni hablemos el 24 de marzo, lo que fue un día histórico, la cantidad de familias, de gente joven en toda la Argentina. Por eso, por uno u otro motivo, le estamos demostrando a Milei y compañía que la resistencia continúa, porque no nos han vencido. Eso estoy segura, ¿viste? Muy emotiva la entrevista que le realizaron en su momento a Tati, no nos han vencido. La verdad hacía referencia al 24 de marzo, ¿no? Día tan importante para todos los argentinos, y realmente fue un 24 llenísimo de gente en la plaza. Bueno, una luchadora inalcanzable, ¿no? Nombra a Azucena Villaflor, que fue la fundadora de Plaza de Mayo, y tiene mucha relación con la UOM, ¿no? Porque ella era obrera metalúrgica. Y bueno, y su hijo Néstor de Vicence fue quien desapareció, ¿no? Me parece sumamente importante rescatar la lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo en la lucha por los derechos humanos, y para que nunca más vuelva a pasar algo así en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. No somos referentes en el mundo sobre los derechos humanos todavía. Y no solamente dice que nos deja las postas a nosotros para seguir reivindicando eso. Qué triste que se termina yendo y no toca los huesos de sus hijos, ¿no? Que todavía tenía esa... Qué fuerte fue, ¿no? La verdad muy fuerte, ¿no? Y
obviamente uno no quiere volver a pasar esto y esto tenemos que reivindicarlo todos los 24 y no solamente los 24, siempre reivindicando a este gobierno también que apunta también a algo parecido a lo que fue, si bien no es una dictadura esto, pero las políticas económicas que para uno también marca también un camino y no solamente eso, sino la forma de expresar hacia el pueblo, con mucho odio, hay mucho odio en este... Sí, hay una política de crueldad y una vanagloriarse con la desgracia popular que creo que es inédita, porque ni aún los militares o hasta en el menemismo con Menem o con Macri se planteaba eso. También yo observaba emocionado a Tati por una Tati y ellos tienen 1000 odiadores que cuando pasen, es una anécdota en la historia argentina esto que estamos padeciendo, una anécdota cruel, pero es una anécdota, no van a quedar ninguna referencia, ninguna producción con Tati, Norita, Eve, bueno, aún está Estela y otras madres y abuelas. Sí, van a quedar un fuerte legado. Cuando dijo que no pudo acceder a tocar los huesos de su hijo, yo me acordaba de la mamá de Evita, que su cuerpo fue secuestrado, desaparecido, profanado, recién vuelve a la Argentina en el 74, en el 71 vuelve con Perón, y Juan Ibarguren tampoco pudo tocar el cuerpo de ella, ¿no? Como que la historia argentina es trágica, en ese sentido, más trágica aún con el tema de los desaparecidos, porque no sabés ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué Claro. pasó? ¿Qué pasó? Nunca vas a poder El duelo lo podés llevar, hacer cuando el Eh, cuerpo está, ujú. pero si no está, te queda esa desazón, ese vacío enorme al respecto. Es terrible, la Sí. verdad. La historia argentina ha sido trágica, ¿no, Pablo? Y hablando un poco de eso también, digamos, bueno, esta semana se cumplió el paso a la inmortalidad de Güemes, quien llevó a cabo, bueno, todo este héroe, fue un héroe gaucho que luchó mucho por las batallas, ¿no? En contra de los realistas, 6 batallas llevó a cabo y también fue traicionado y lo mataron, murió desangrado Claro. por todo Salta, ¿no? De donde era su pueblo natal. Bueno, también un héroe de la independencia. Se habla de una traición ahí, ¿puede ser, Pablo? Por supuesto, el tema de Güemes tiene varias aristas. El primero, 2 o 3 datos, ¿no? Ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento, pero el feriado fue el lunes, Claro. ¿no? Que lo podrían haber hecho el viernes y lo enganchaba con Belgrano. Segundo, es un héroe salteño, sí, fuerte, pero en estos años estamos tratando de que sea considerado en lo concreto héroe nacional, porque la salteñidad es fuerte en el caso de Güemes, pero como que deja aislado al resto de la Argentina para hablar del prócer. Vamos al hecho, con una vida como la de Güemes, en Hollywood hubiesen hecho 50 películas. Mira. 50 películas. Recordemos 2 o 3 ítems. Es el primer tipo que a caballo toma un barco. ¿Cómo es eso? Él era jovencito cuando fueron las invasiones inglesas, 1806. Tenía 14 años, ¿no? Que por supuesto andaba, 14, 15 años, andaba a caballo muy bien. Liniers dice, bueno, hay un barco encallado británico, paradójicamente, ¿dónde? En Retiro, donde está la Torre de los Ingleses, más o menos. El río llegaba mucho más cerca, aquí a la ciudad, o a las afueras de la ciudad en ese momento, y seguía jodiendo porque tiraba bombazos y demás. Entonces le dice Liniers, que a su vez toma la posta como jefe Martín de Pueyrredón, bueno, vayan con unos caballos y tomen el barco, porque estaba medio encallado. Van a caballo, llega hasta la panza del caballo, porque el agua llegaba a poquito, trepan al barco,
cual si fuese los Piratas del Caribe, Claro. y toma el barco. Creo que es el primer caso. Me contaba una docente que lo estaba contando esto a los chicos de primaria, y dice, no puede ser, esto es increíble. Y dice, googleenlo, fíjense, digo, es verdad, lo tomó. Me estoy imaginando Ahora, esa ¿cómo escena? no se difunde eso? Ajá, sí. O la defensa, como dice Gise, él con los gauchos, con los infernales, retiene toda la avanzada de los realistas que estaba ahí, porque venían del virreinato del Perú, no era una cosa media lejana, vista a nosotros desde Buenos Aires, sino que las avanzadas invasiones que tuvieron en Perú, en el sur de Bolivia, que era el Alto Perú, que eran provincias nuestras, fue constante. O sea que la labor de Güemes, él era un Güemes, era un hombre que podría tranquilamente aliarse con los realistas, como hicieron muchas familias del patriciado salteño, que vos bien dijiste, lo traicionaron vilmente, preferían arreglar con el virrey del Perú, porque el tráfico comercial y las minas de Potosí, las minas de plata de Potosí y demás, les convenía que una pseudo independencia. Sin embargo, Güemes le pegó derecho, asumió como gobernador, veló por los más humildes, tuvo un fuero gaucho de defensa muy importante, que a las familias poderosas lo jodió bastante, y es el único general de nuestros patriotas que muere en combate, porque lo mata una partida española, pero esos españoles ingresan, ¿por qué? Por el traidor. Por los traidores, por distintas familias que habilitan un paso para que lleguen a Salta capital. Vienen por un caminito que pasa por distintas haciendas. Esas haciendas se hacen los boludos, esas familias pasan, porque sabían que el destino era atacar a Güemes. Después lo trasladan a las afueras de Salta, fallece, pero la lucha no termina, porque ahí tenés un relevo, ya que hablábamos de Tati. El relevo es la hermana, Macacha Güemes, la mamá y todas las mujeres que acompañaban a la gesta güemesiana, que servían de espías, servían de enfermeras, hasta fueron atacadas por los mismos realistas. La mujer Puch muere sola de pena por la muerte de su amor, pero la hermana Macacha, que era como la segunda al mando, lidera lo que se llamó la Revolución de las Mujeres, porque había unos runflas que toman el gobierno y quieren arreglar con España, y la saca. Ella lidera lo que se llamó la Patria Vieja y adhiere al federalismo, adhiere a Rosas, como muchos de los seguidores de Güemes en ese momento. Así que la figura de Güemes es muy fuerte. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que planteás también de la lucha de las mujeres, porque se tiene, viste, en la creencia popular la imagen de que las mujeres no han luchado, viste, se han dedicado a ser ama de casa. O a coser banderas. Y tenemos a Juana Zurduy, tenemos, bueno... Sí, ya hay un montón. Macacha Güemes es una cosa fundamental. Como les decía, a veces vos ves un texto que dicen las bomberas o los bomberos, ¿qué? ¿Estaban apagando fuego? No. Se le decía a las espías, bombero, porque iban a las líneas enemigas y tomaban algún tipo de información. A Güemes le servía la red de mujeres que establece Macacha, su hermana. Entonces, como iban ahí, vendían empanadas, iban a limpiar, o eran mujeres de sociedad, sacaban información de los realistas y se lo pasaban a Güemes. Muchos realistas las agarran, a una la encierran y tapían toda la casa para que muera. Por suerte puede salir, así que hubo muchas mujeres salteñas, jujeñas, de Tarija, de otras localidades de lo que hoy sería el sur de Bolivia, que era el Alto Perú, que sirvieron a la causa revolucionaria. Por supuesto, la figura de Juana Zurduy, con sus mujeres, ¿no? Sus amazonas, las que iban a caballo,
fueron vitales. Sin ellas no hubiésemos preservado el norte argentino. De hecho, Belgrano, justo que ahora el 20 de junio se cumple un aniversario de su fallecimiento, la reconoce Juana Zurduy como teniente coronela. Creo que fue el grado más alto que una mujer llega, y encima en combate en esos años. Después Cristina la eleva generala y Evo Morales la eleva mariscal, o mariscala del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que la figura de Güemes es fundamental ya no solo para la Argentina, sino para Sudamérica, ¿no? Para la región. Y estaba muy enganchado con el plan sanmartiniano, porque San Martín decía, bueno, encaro una vez que libero Chile, voy por el Perú, yo agarro la costa, y el que se encarga desde tierra de parar a los realistas era Güemes. O sea, quebrar a Güemes y matarlo era quebrar el plan sanmartiniano. Por eso la importancia... Güemes es fundamental. No, es fundamental, más allá del poncho, más allá del estilo, hizo, es un tipo bárbaro. ¿Cuántas películas hubo sobre Washington y demás de la guerra revolucionaria norteamericana que vienen saliendo? El Patriota de Mel Gibson, hay un montón. Sí. Pero de Güemes hay 2 o 3 y tendríamos que estar haciendo un montón. Serie, ¿no? Hablando de serie, parece que ahora va a haber una serie de Villaflor, de Azucena Villaflor. Ojalá que pero exista lamentablemente muchas veces viene de afuera, ¿no? El reconocimiento más que de adentro, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un plan sistemático para anular los héroes y las heroínas de nuestra patria, porque es como dar una imagen y un reflejo al pueblo. Entonces lo tenés sometido. Si vos le explicás que los héroes no es el bronce y que eran tipos de buenos modales o mujeres que se quedaban en su casa, sino que salían a luchar por sus derechos, en este caso los derechos de nuestra independencia, bueno, puede prender la chispa en algún sector. Por eso cuando me decía esta docente, venían de una clase de historia y el docente le decía, sí, porque güey, me viste o Belgrano, que una cosa muy de mármol o del bronce. Claro, los pibes es un embole. Ahora cuando les dicen, no, mirá, tomó un barco, él tenía, de chico, me acuerdo que lo primero que me gustó de Güemes, yo que estaba en colegio católico, dice, ¿a quién lidera? A los infernales. ¡Qué buen nombre! Digo, para que vos seas los infernales tenés que ser un montón. Había un ejército realista que eran los angélicos. Bueno, nosotros somos los infernales. Iban los infernales haciendo guerra de guerrillas. En ese momento la guerra de recursos, lo que decía Perón. Pero la guerra de guerrilla es más viejo que mear en los portones. Ellos ya lo habían hecho en la guerra de los hititas. Y demás, que es guerra de recursos contra fuerzas regulares. Y los hostigaron. En realidad hubo como más de 100 combates, muy chicos, muy así de ataque directo, que Güemes lideró, porque claro, todos los gauchos conocían la zona y los realistas no tanto. Claro. Entonces tuvo éxito de poder frenar eso. Aparte, Güemes era un par. Ya venía de combatir en Buenos Aires atacando a los británicos. Luego es uno de los primeros que adhiere a la Revolución de Mayo. Hubo algunas provincias que no, Salta sí, paradójicamente sí. Adhiere a la Revolución de Mayo y Güemes es uno de los primeros entusiastas. Arma a los gauchos, le tenía mucho respeto por ser un tipo solidario dentro de que era el trabajo rural y en sus haciendas. Y cuando uno dice se es caudillo, no era porque él imponía, sino, como diría un 3 veces presidente, persuadía. Y persuadió con su ejemplo. Por eso la figura de Güemes es muy importante para nosotros rescatarla. Y pasó casi desapercibida, ¿no? Porque no vos corres el feriado. Corres los feriados. Vos no le... Está en la currícula escolar, sí. Pero si vos, como docente, como directivo, los inspectores, yo te digo las escuelas, no le ponen onda, claro, está bien, hablas de Güemes y pasó Güemes, llevaba el poncho, peleó y ya está. Explícame un poco qué hizo. Fue muy importante. No solamente eso, o sea, escuchando lo que está diciendo, me estoy imaginando Pirata del Caribe. Totalmente, tomó
Pensate Retiro, vos vas Sí. a tomar los trenes, Sí. el Retiro, ves la Torre de los Ingleses o bajás del subte. Bueno, ahí estaba el barco. Ahí te llegaba a lo que es el lomo del caballo. Los tipos andando ahí por el agua Ajá. se treparon y tomaron el barco. Ujú. Eso hasta los propios británicos lo admiten. O sea, uno cómo tiene el dato del informe que le elevan a Liniers por la operación militar, que se le eleva Pueyrredón, Martín de Pueyrredón, que después va a ser director supremo de las Provincias Unidas. Y por el otro lado, lo que dicen los británicos, están las memorias del capitán Gillespie, que era el asistente de Beresford. Él después, cuando se termina la rendición británica, se queda acá. Hay mucho inglés o irlandés, escocés, que se queda acá, que eran soldados. Y por eso tenés esas referencias. O sea que lo tenés de un lado y del otro. Ahora, tenés esos datos. ¿Por qué no los difundís? Hay un intento. Primero hay pajan algunos que no quieren dar clase bien. Ujú. Y desde Y el otro Estado, es algo olvídate. ideológico, ¿no? De no reconocer la historia. Porque si ellos pueden, Porque- vos también. Claro, porque la historia, o sea, esta historia justamente es a favor de lo que es la Argentina, el pueblo, las mayorías y no las Claro. minorías. Si Siempre unas las mayorías. señoras que ni siquiera eran peronistas pudieron enfrentar una dictadura dando vueltas en una plaza y difundiendo a nivel internacional y generando conciencia con la censura, con desapariciones y demás, ponele, si no lo difundís, ¿qué pasaría con nosotros hoy por hoy? Que la situación, a pesar de lo que sea un gobierno represivo, no es lo mismo que la dictadura militar. En el caso de Güemes, estamos hablando de gente de poncho, lanza, sable y algunas armas, nada más contra un ejército que ahí sí, como venía del Perú, Claro. tenía recontraarmamento, estaba recontraarmado y sin embargo le hizo frente. Es más, tengo entendido que Güemes, asaltando justamente a esas tropas, se llega a llevar sus Claro, armas y demás, provisión de recursos. la provisión de recursos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. donde, o sea, Salta se termina armando con las mismas armas de los españoles. Por eso es guerra de recursos. Exactamente. O sea, cuando partidas o... A ver, los infernales eran un ejército de línea, no eran... uno también idealiza diciendo que eran un grupo de guerrillas. No, aplican guerras que hoy podrías decir de guerrilla, que en ese momento llamaba de recursos, pero era un ejército de línea, ordenado Claro. y demás. La otra vez en Salta, que estuve el año pasado dando una charla, viendo los uniformes originales, en realidad eran más azules y rojos. La escolta de Güemes en realidad era toda roja y ese uniforme quedó mejor. Decían, bueno, habría que volver al uniforme. Les digo, no, déjame el rojo que está bueno, Sí. porque el azul y qué sé yo, porque son los colores tradicionales que también tenían los españoles Ujú. al respecto. Déjamelo que eso está bueno. Y por el otro lado, había militares preparados para hacer la lucha. Quizás lo más importante es la convocatoria de Güemes al pueblo llano, Claro. que adhirió, y lo más terrible para la élite salteña de aquel entonces era el fuero gaucho, darle derecho, propiedad de tierra, distribución de riqueza a los combatientes y al pueblo. Entonces, viste, ellos, como en todos casos, Sí, preferían el dominio español antes que una guerra social. Claro. Una guerra social donde, como estos descamisados van a tener los mismos derechos de nosotros, Estos como que descamisados de la la época, ¿sí? como que la La historia historia se repite. se va repitiendo La historia se va siempre, repitiendo. ¿no? O sea, es Exactamente. terrible, ¿no? Aparte también esto de los traidores, porque también en la dictadura hubo gente Sí. que vendió a sus propios compañeros Por supuesto. de lucha. Hablando un poco de lo pintoresco, ¿no? De la comunicación, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A esto de la tecnología, de que todo llega al instante, de que nos informamos todo el tiempo. Pero en esos momentos, dar la cara, contar lo que pasaba y todo, era un acto también revolucionario, ¿no? O sea, por eso también buscaban este tema de los espías, de un lado y del otro, ¿no? De ver
Esto, por ejemplo, también en la dictadura, me acuerdo que Eve me contó en un foro que tuvimos una vez, que en los billetes escribían, ¿no?, para pasar información de lo que estaba pasando, porque la lucha era a muerte, o sea, no podemos compararlo igual, más allá del avasallamiento de derechos que hay. No, por supuesto. Estamos en democracia y eso hay que valorarlo siempre, ¿no? Ojo, y acá en Buenos Aires, cuando se enteran de la muerte de Güemes, se alegran, dicen un caudillo menos. Terrible. Bueno, que eran los unitarios en ese momento, claro. Por eso... el odio mismo de ahora, ¿no? Vamos a ver ahora, para también debatir con Pablo Vázquez y Beto, un videíto de lo que fue el 16 de junio del 55, donde hubo más de 300 muertos, muchos heridos, hasta todo el odio al peronismo que le dio derechos a los trabajadores y a las clases... Claro. Digamos, a la mayoría de la población, no a las minorías como venía haciendo antes, ¿no? Entre ellos derechos civiles, políticos, económicos, el voto a la mujer, o sea, digamos, podemos decir miles de cosas del peronismo, pero lo que fue el 55, ese odio, se demostró en la Plaza de Mayo, donde tiraron muchísimas bombas, ¿no? Mataron, o sea, muchos chicos también que venían en un micro escolar. Sí. Que venían a la Plaza de Mayo justamente iba a haber una conmemoración peronista y de alguna manera, digamos, también se filtró la información o se supo y bueno, y ellos decidieron atacar con aviones que tenían la consigna, eso también, de Cristo vive, ¿no? O sea, Cristo vence. También quería hilar esto, ¿no?, con lo que hablábamos de la complicidad de varios sectores siempre. Lo pasó con Güemes, pasó en la dictadura, como decía Tati, que nos contaba que había parte de la iglesia, digamos, que colaboró, o sea, y fue un golpe cívico también, porque mucha gente todavía, vos los escuchás, no diciendo en la dictadura no pasaba esto, no, como en la dictadura, bueno, ¿viste? O sea, todavía queda esa parte, a pesar de toda la batalla que se dio. Bueno, acá te das cuenta que cuando uno lucha por los derechos y hace cosas por el pueblo, como también los hizo Cristina Fernández de Kirchner, terminan presos, castigados, bueno, muertos en muchos casos, exiliados, desaparecidos, ¿no? Claro. Y es grave la historia de los patriotas, es grave. Mientras que en otros pueblos se lo reivindica, en Argentina todavía lo miramos de costado muchos, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir con ustedes algo de lo que fue aquel 16 de junio del 55. El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarán flores en señal de adhesión al presidente de la República, Juan Domingo Perón. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. Para mediados de 1955, Perón lleva 9 años en el poder. Su política social le ha valido el apoyo de grandes masas de trabajadores y también el repudio de quienes han visto perder sus tradicionales privilegios. En un clima de tensa disputa con sus opositores, un conflicto con la Iglesia Católica actúa como el detonante de la crisis. El 11 de junio, la tradicional procesión de Corpus Christi se convierte en una gran manifestación en contra del gobierno. Frente a la catedral confluyen miembros de la Iglesia junto a militantes de todos los partidos opositores. Las diferencias entre ellos son muchas, pero los une un odio visceral a Perón. 5 días después, la misma Plaza de Mayo es el escenario de una tragedia. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo,
parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas del pueblo. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Este golpe, autodenominado Revolución Libertadora, legitima la violencia del bombardeo y sus principales perpetradores reciben honores por haber atacado a la población que debían defender. Durante décadas, uno de los mayores actos terroristas de nuestra historia se mantiene oculto. Tanto dolor e impunidad comienza a ser reparado medio siglo después. El 16 de junio de 2008 se inaugura un monumento que recuerda a las víctimas de uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. Bueno, ¿no? Una historia también, ¿no? Que muchas veces se oculta, ¿no? O sea, no está dentro, ¿no? de las currículas de historia, ahora mucho más que antes, ¿no? Pero todavía sigue, ¿no? Como ahí medio sí, contándose. Vos pensás que lo querían tapar todavía los elementos de la metralla que todavía tiene el Ministerio de Economía. Viste, en los laterales Sí. hay algunos todavía signos de eso. En la época de Menem lo querían tapar, digo, absolutamente no, porque eso tiene que quedar. Más allá que en el documental de Encuentro estaba la imagen del monumento conmemorativo que hizo Nora Patrick sobre el 55. Es un tema complejo porque muchos civiles, militares, esas familias están vivas y están como involucrados. Más los que procedieron a esos hechos, muchos eran jovencitos y después van a actuar en el 76. O sea, Sí. sin el 55 no hubiese existido el 76. Una. Dos, esa marina de guerra que se alza contra Perón junto con sectores de la Fuerza Aérea. Bueno, uno cuando escucha, ¿cómo la marina de guerra? Bueno, de las 3 armas,
El ejército mayormente estaba con Perón, salvo Lonardi y Aramburu, por supuesto, y algunos otros. La Marina lo odiaba mayormente, y eso que estaba Tecer y algunos otros marinos, pero eran una minoría frente al resto de la Armada. Y la Fuerza Aérea era una fuerza joven, porque la Fuerza Aérea dependía antes o de la Marina, por eso hablamos de los aviones de la Marina de Guerra, o del Ejército. Con Perón, en la Revolución del 43, en el 44-45, ya es fuerza autónoma. La Fuerza Aérea le reconocen que tiene autonomía con Perón. Entonces, desde la base de Punta Indio, hay todo un esquema de ataque militar, donde es la Marina de Guerra, de los aviones de la Marina de Guerra, con algunos aviones de la Fuerza Aérea. Se valen como excusa del conflicto con la Iglesia Católica, que es cierto, existió a partir de noviembre del 54 hasta mitad del 55 por una disputa entre la jerarquía eclesiástica local y sectores católicos contra el peronismo. El peronismo no supo manejar ese tema, lo mismo que Perón. Hay que reconocerlo, porque se le escapó de las manos. En ese momento la jerarquía eclesiástica, la Iglesia Católica, contraria a Perón, era muy fuerte, por más que había grupos católicos muy peronistas. Y veían documental y leyendo los historiadores gorilas, es la manera de definirlo, como Isidoro Ruiz Moreno, que es el gran historiador de la Marina y que escribió La Marina Revolucionaria en contra de Perón. Claro. ¿Qué técnica utilizaron? La de los japoneses en Pearl Harbor, Tora. La de ataque directo a una población, pero en este caso una población civil, no a los buques estacionados en el puerto ahí en las costas de Hawái. Y es el primer caso. Hubo casos de bombardeos a poblaciones civiles por parte de, acordémonos, los nazis con Guernica o los japoneses con Shanghái. Era la primera vez que aviones del propio pueblo bombardeaban a la ciudad, en este caso Buenos Aires. La idea era bombardeo y después desde el Ministerio de Marina, la Secretaría de Marina, que ¿dónde estaba? La Secretaría de Marina es donde actualmente está Prefectura, al lado del Luna Park. O sea que es al toque de la Casa Rosada. O sea que los combates que se dieron eran todos cercanos. Toman el Ministerio de Marina, el que era el ministro se suicida para no caer preso. ¿Quién toma el Ministerio de Marina por parte de los militares? Alguien que nos va a sonar, Juan José Valle. El general Juan José Valle es el jefe de la resistencia y militar, oficialista, y toma el regimiento. Les pregunta y les dice, ¿pero por qué hicieron esto para matar a un solo hombre? Claro. De bombardear. Claro, lo que pasa es que ustedes no son hombres. Pensá que ese mismo tipo, ya lo conmemoramos hace poco, al año es fusilado, justamente por esas palabras y por haber lo que derrotado. Fue, José León Suárez y los demás y el fusilamiento. Pero un año antes, Juan José Valle había derrotado a los marinos y fue él el que vence al grupo que se estaba parapetado ahí. Entonces hablamos de una conspiración interna de propios militares, no todos, pero propios militares que atacan no solo a su propio comandante en jefe, que era Perón, y al gobierno, al pueblo. Como bien dijiste, hay más de 300 muertos. En el libro de Pedro Bevilacqua, lo bueno que tiene, es uno de los pocos, da el detalle de los nombres de muertos y heridos, sus procedencias, de qué sindicato, de qué organización pertenecían, muchos que la CGT convoca en ese momento para resistir a Perón, a favor de Perón. Había mucho, nota de color, había muchos miembros del movimiento peronista de extranjeros, porque en ese momento había muchos extranjeros, sobre todo europeos, que se organizan y se suman al movimiento peronista. Por eso está el movimiento peronista de extranjeros, que algún día tengo que investigar sobre eso. Y por el otro lado,
¿Cuál es la respuesta de Perón? Bueno, es una respuesta que llama a la calma. Después sí, se da la quema de las iglesias, pocas, muy sectorizado, muchas hecho desde adentro, muchas utilizado por los sectores católicos antiperonistas para convalidar su ataque contra Perón. Me acuerdo, me tomo un minuto, perdón, Me acuerdo estaba en una festividad en San Francisco, en la iglesia de San Francisco, en el casco histórico. Hay una columna que está quemada, entonces dice, no, porque esto fue el 55. Viene un viejo y me dice, no, porque esto fue el 55, la mandó quemar Eva, imposible. Una, Evita ya había muerto, pues murió el 58, entonces el 55. Segundo, Perón y Evita eran hermanos de la primera orden de los franciscanos, querían mucho a los franciscanos. De hecho, el mes de fallecer Eva, se hace una misa justamente en San Francisco y hasta se pensaba trasladar el cuerpo de Eva en la iglesia de San Francisco, que era imposible. Esto fue el tema del 55. Él mismo me dijo, sí, yo me acuerdo, era estudiante, ya nos preparaban los curas en mi colegio, porque se sabía que el 16 iba a pasar algo, entonces nos armaron, sabía disparar armas, entonces estábamos parapetados esperando que nos atacasen los peronistas. Yo le digo, el dato que me das es fundamental, o sea, me estás diciendo que ese mismo 16 de junio, un día antes, ya desde los curas te habían dicho que iba a haber un ataque, algo, y que ustedes ese mismo 16, siendo menores, iban a resistir al propio peronismo. Ergo, era todo armado. Claro. Tanto la quema como lo que iba a pasar. Era una cosa de loco. Sobre todo que utilizaron a chicos para eso. No toda la iglesia, pero había un sector, de hecho, donde se publicaban los panfletos en contra de Perón. Es acá nomás, donde está la iglesia de San Ignacio, por Callao, para los que escuchan y son de Capital Federal, estamos a pocas cuadras. O sea, hay un epicentro de conspiración contra el peronismo, pero lo más grave son las muertes y lo más grave es cuando se produce la dictadura de la Revolución Libertadora y cuando habla con los compañeros de la CGT y cuando está el interventor de la CGT, el marino Patrón Laplacet, que dice, en realidad la revolución la hicimos para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Lo que le molestaba no es la pelea con la iglesia, lo que le molestaba es las 74.000 obras en 10 años y que el obrero pudiese ir a Mar del Plata, tuviese trabajar, podés ir a la universidad, tuviera derecho, pudiera ir a 8 horas laborales, ¿no? Esto todo. De que lo que hay una frase famosa que dice que lo que no le perdonan a Perón es que digamos, que vayan a vacacionar los mismos, o sea, que son trabajadores, ¿no? Porque hay una canción acá que habla del trabajo, de la importancia del trabajo, claro, ¿no? Y creo que todo empezó ahí, ¿no? Porque Perón fue el que más le dio los derechos a los trabajadores, el que realmente hizo los derechos laborales, el que le dio vacaciones, aguinaldo, día de descanso. Claro, no se bancaban. Que ese sistema pudiese subsistir y no se bancaban que no pudiesen ganar por elecciones limpias, porque si hay algo que tenía el peronismo, tenía el monopolio de los medios de comunicación, sobre todo en el segundo gobierno y demás, pero también se publicaban periódicos de otros partidos, independientes, y ellos podían armar algo. Lo que pasa es que frente a lo que era la distribución de la riqueza y el acceso al ascenso social que teníamos en el peronismo, ¿cómo lo combatías? Entonces prefirieron empezar ataques desde el 51, un fallido golpe de Estado por el general Menéndez, bombas en el 53 contra el pueblo en Plaza de Mayo y en los subtes, atentados en distintos lugares, y se convalidó con el bombardeo a Plaza de Mayo, que quedó oculto hasta para el propio peronismo. Sí. Por eso machacar constantemente. Me llama la atención, ¿no? Que el monumento se inauguró en el 2008, ¿no? Claro. O sea, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, la realidad es que recién en el 2008, ¿no? Porque podríamos pensarlo de esta manera. Era un tema tabú. Vos en la historia, por supuesto que no te hablaban del peronismo, menos del bombardeo.
¿Por qué? Porque era admitir que los grupos antiperonistas eran asesinos, porque ahí bombardearon indiscriminadamente a gente que vos no sabías si era peronista o no peronista, o sea, los que cayeron muertos, yo no sé si eran peronistas. No, todos eran peronistas, aparte también, ¿no? Tirar en lugares estratégicos, ¿no? Como la CGT, ¿no? Como tenían en claro, la Confederación General del Trabajo. Era muy simbólico, casa de gobierno, residencia presidencial, CGT, casa de policía. Después fueron tirando por otros lados a las afueras de Buenos Aires. Se refugian en Uruguay, porque en ese momento Uruguay era una cueva, mirá que los quiero llamar los uruguayos, pero era una cueva antiperonista donde los sectores gorilas se habían parapetado. Reciben, de hecho, cuando el asistente del ministro de la Marina era un viejo conocido nuestro, Emilio Eduardo Macera. Cuando los aviadores van a Uruguay, los recibe también un viejo conocido nuestro, Suárez Mason. O sea, son nombres que después se van a volver en el 76. Jovencitos, pero después grandes que producen el golpe del 76. Así que es una situación horrible. El que estaba en el colegio militar, Jorge Rafael Videla. Entonces, bueno, tenés personajes que van a ser oscuros en nuestra historia. Y un tipo que cruzó todos los gobiernos, que era el máximo ladid de estar en contra del peronismo, que después va a asumir como ministro de Economía en distintos gobiernos, que va a ser Álvaro Sogaray. Así que frente a eso tenés todo un cúmulo de sujetos que han hecho mucho mal al pueblo argentino, y se debe saber lo que sucedió en el 55. Bueno, en un rato vamos a estar hablando, ¿no?, de democracia también, del cuarto foro por la democracia, cuarto foro feminista por la democracia, hablando de la lucha de las mujeres por Google Meet, porque tenemos acá algún inconveniente de teléfonos, con Noelia Lescano, que ella es doctora, es abogada, bueno, ahora después la vamos a presentar cuando la tengamos en el aire. Pero bueno, más allá de eso, queríamos mencionarlo, porque tenemos un tema con los celulares que no andan adentro de la radio, del estudio de radio, del estudio de streaming. Muchas gracias, Gonza Cabral, por operarnos. Acá llegó todo agitado. Pero bueno, el 55 empezó todo, ¿no? No y sé si siguió. Sí. Antes también. Y sigue. Sí. Si bien lo del 55 sabemos, pero sabemos también cómo de antemano toda esta parte oligarca también ha generado o ha puesto palos en la rueda en el gobierno de Perón, y más con Evita. ¿Se acuerdan? Bueno, dentro de poco se va a cumplir el tema del renunciamiento de Evita, pero cómo ese sector no quería que Evita sea vicepresidenta. No, seguro, igual. Entonces, también propios. Sí, también propios. Digamos, bueno, en ese momento hay que tener en cuenta el contexto histórico. El contexto histórico. Ya que una mujer esté a la par de un varón a nivel político, más siendo joven, exactriz, linda, y siendo Evita, ¿no? Obviamente generaba escosor. Vos pensá esto. Sí. Si algo le pasaba a Perón, porque si bien era joven, era más grande que Eva, o había un atentado contra él, Eva hubiese quedado no solo como presidenta, sino como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas era un horror. Entonces, la postulación de Evita, esto daría para hablarlo el 22 para muchos de agosto, significó también, ¿no?, el odio, ¿no? Pero ellos es un quiebre. enfermos. ¿Quién la apoyaba a Eva? Las mujeres y la CGT. ¿Quiénes no la apoyaban? Y te diría parte del partido peronista masculino, sobre todo el presidente Latesser, es un nombre que hay que tener en cuenta porque fue el máximo traidor al peronismo. De hecho, cuando Perón cae, el primero que declara en contra de Perón, y declara públicamente, salió en un documental, lo pasaban por el cine, era Alberto Tesser, el almirante Tesser, que era senador por Capital Federal, fue presidente provisional del Senado, y luego fue electo en las elecciones del 54, porque hubo elecciones la primera vez en la historia para elegir un vicepresidente, porque estaba habilitado, de hecho hasta el día de hoy está habilitado, porque ¿qué pasa? En el segundo gobierno de Perón, asume Perón, y en el caso de Evita no podía ser vice, entonces al que ponen es a Quijano, el que era el anterior vicepresidente.
¿qué decían de Eva? No, Evita no asume porque estaba enferma de cáncer. Digo, flaco, le digo al tipo que me dice, cuando asume Quijano, mejor dicho, no llega a asumir como vicepresidente en su segundo mandato porque muere de cáncer. Muere en marzo, más o menos en marzo del 52. Y de hecho tengo una foto de Eva asistiendo al velatorio de Quijano. Claro. No es por el cáncer, es porque Evita molestaba hasta los propios. Claro, como pasa comúnmente, ¿no? La realidad es que molesta que sea mujer, que sea linda, que sea revolucionaria. Evita lo que ha hecho lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese momento. Fue increíble, tuvo un paso muy grande ahí adentro, hizo política de Estado Eva Perón, ahí en desarrollo social también, y lo que hoy conocemos como desarrollo social, ¿no? Y la verdad que lo que hizo también por las mujeres, ¿no? Que pudieron acceder al voto femenino. No, por supuesto. Pero sin embargo era parte de esta oligarquía, ¿no? Y de estas mujeres también que tienen una cuota de envidia, ¿no? De estar en contra del propio género, ¿no? Te doy un dato con el tema, hablando del tema de mujeres. Se da el voto femenino, se da la elección del 11 de noviembre del 51, te viene la oposición, sobre todo la UCR, no, en ese momento no hacía alianza con los conservadores, en el 55 sí, y te dice, no, porque nosotros veníamos peleando, los socialistas, no, nosotros veníamos peleando desde fin del siglo XIX por los derechos de la mujer, no es solamente el peronismo. Bueno, vamos a los datos duros. ¿Cuántas legisladoras había en las listas de la UCR en 1951? Ninguna. Ni para cargos nacionales, ni para cargos provinciales. Ninguna. Terrible. Los radicales, machistas, no pusieron una sola. Claro. Una. Los socialistas jodían tanto. Bueno, ¿cuántas mujeres pusieron? Ninguna. 4. Claro. Entre ellas Alicia Moro de Justo, pero 4. En todo el país, 4. ¿Cuántas puso el Partido Demócrata Progresista, el famoso Lisandro de la Torre? Una sola. El Partido Comunista, es cierto, puso una sola candidata, pero de chuscos la pusieron candidata a vicepresidenta, Alcira de la Cruz, que después se entiende con Eva en algún momento, pero ese era el rol, el lugar de la mujer para la oposición. ¿Qué hizo el peronismo? Metió en las listas, porque se lo ganaron, a compañeras en diputadas nacionales, senadoras nacionales, diputadas provinciales, senadoras provinciales. Amén de eso, en los agregados obreros, que es largo de explicar, pero había obreros en representación diplomática, había 4 representantes mujeres como agregadas obreras. Había una muy notoria que era de los telefónicos en Perú, que era un cargo muy importante ya por el movimiento obrero en general, y después muchas mujeres que ocupaban cargos también desde la administración pública. Así que el peronismo dio todo. Derechos a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias Gonza Cabral, muchas gracias Pablo Vázquez, muchas gracias. Bueno, nos vemos Beto, nos vemos el jueves que viene a las 9 de la mañana.